Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Antonio Herrera Bayán, quien es un empresario, escritor, periodista e historiador cubano-venezolano exiliado. Herrera es autor de 7 libros, entre ellos El Nudo Deshecho, Compendio Genealógico del Libertador, y además de su éxito en los negocios y en la escritura, Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de la Historia de España. Herrera Bayán también es presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía. Y bueno, en el día de hoy estaremos hablando sobre el polémico caso del nudo de la Marín, de la bisabuela de Simón Bolívar y de si este tenía sangre india o negra. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Antonio. ¿Cómo estás? Pues gracias. Pues muy bien, don Antonio, encantado de tenerlo una vez más aquí en Venezuela Provincial, ya es la tercera vez que contamos con su presencia. Y bueno, hay que decir que muchos resaltan la presencia de sangre negra hoy en día en la genealogía de Simón Bolívar. Esto se debe más que todo al célebre caso del nudo de la Marín, ¿no? Este nombre hace referencia al dudoso origen de la bisabuela de Bolívar, María Josefa Marín de Narváez, que fue oculta por la familia y es llamado así nudo de la Marín porque el mismo abuelo de Bolívar usó esa expresión en una carta para referirse a la dificultad que suponía para su propósito de obtener un título nobiliario. ¿No es así, don Antonio? Es correcto, es correcto. Y pues, nos puede hablar un Ese, poco ese, más de ese este tema, proceso. ese tema tomó mucho auge por las connotaciones racistas que siempre se le quiso dar, se quisieron dar, empezando por los enemigos del Libertador, que creían que al achacarle sangre negra o india, le estaban descalificando. Concepto hoy absolutamente inverosímil y hasta ridículo, pero en aquellos tiempos era un argumento en cierto modo fuerte, porque y era un arma que ellos utilizaban, los que más denigraban de Bolívar, para descalificarlo. Cuando en realidad el tema del título y de la genealogía, el tema no era racial, sino un tema de bastardía, que en aquella época era para la corona mucho más serio que cualquier tipo de cuestión racial. Recordemos, para ver la perspectiva, que los descendientes de Moctezuma y de otros notables y tal, recibieron títulos nobiliarios y ligaron con las más altas esferas de la nobleza española. Luego no era un tema propiamente racial, sino quizás más bien un tema de bastardía y de clases sociales lo que estaba involucrado. Sin embargo, en el momento de la independencia y la etapa tan conflictiva, donde hubieron tantas pasiones y donde el propio Bolívar fue execrado aquí en Venezuela y en Colombia y tal, pues ni se diga en Perú. Entonces, ahí empezó ese temita, porque cuando la familia se refiere al nudo, en realidad se están refiriendo a la bastardía. Correcto. No se sabía. Sí, es muy importante esto que está comentando, Antonio, porque la monarquía hispánica no concedió el título nobiliario a los Bolívar porque justamente tenía sangre india, más bien tiene que ver con problemas de orden sucesoral, ¿no? Como muy bien lo documenta don Alfredo Bulton en su obra Los retratos de Bolívar, ¿no? Es más, la monarquía hispánica otorgó cientos de títulos nobiliarios a los indígenas, como es el caso que usted cita de Moctezuma y sus descendientes, el duque de Moctezuma, o en el Perú vemos el caso del Inca Garcilaso de la Vega, y según el historiador Francisco Núñez del Arco, nada más en Costa Rica, que es un pequeño territorio del Imperio Español, habían 50 caciques nobles.
y en el Virreinato del Perú 127. O sea, el título nunca le fue concedido a los Bolívar, fue por no demostrar sus orígenes hidalgos, no por temas raciales. Sí, porque hay una cosa que conviene también resaltar ahora que se aproxima el Día de la Hispanidad, mal llamado de la resistencia, que no hubo casi indígena, es que el trato de España con las poblaciones indígenas, contrario a todo lo que ha querido promover la leyenda negra famosa, ese trato fue prácticamente en muchos casos de igual a igual. Y por eso es que uno ve que hubieron tratados entre España y algunas de las agrupaciones indígenas. En Venezuela es notable, por ejemplo, el trato que hubo con los indios de los Guayqueríes de Margarita, que eran indios aliados a la corona. Sí, los indios caquetios de Falcón también eran indios de Real Corona. De la Real Corona. Y en México, pues es histórico saber que la conquista de México se produjo por alianzas de españoles con ciertas tribus para derrotar a los aztecas. De modo que ese temita de que el sometimiento, sí es verdad que hubo un régimen de encomienda que explotó a determinados grupos indígenas sobre pretexto de su conversión al catolicismo. Pero realmente el enfoque de España hacia la población indígena era un enfoque completamente de darles un trato de mayor dignificación, tan así que uno ve en libros parroquiales de la época española que los caciques indígenas se les otorgaba el trato de don y doña, que en esos tiempos no se les otorgaba a todos los españoles nacidos en la península. Luego eso como un símbolo de distinción. De modo que ese trato no se discriminaba tan propiamente por sangre indígena. Otra cosa sucedía con la sangre negra. Ahí sí existió discriminación porque eran esclavos. Los indígenas nunca fueron esclavos. Entonces, en el sentido de la sumisión total que ellos representan. ¿Podrían estar subordinados? Sí. Y podrían estar aparte en pueblos también, pero esclavos no eran. Era una gran diferencia que se hacía. Y por eso luego porque pasemos por una pausa para decir que la población venezolana es muchísimo más de componente indígena que negro. Entonces, era en todo momento lo más probable hubiera sido siempre una sangre indígena, que de hecho el Libertador sí la tenía. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Hablar de una sangre negra, pero se nota que en el tiempo ese tema del nudo la marín fue evolucionando hacia el componente negro por considerarlo más dañino, pues, para hacerle más daño a su imagen. De nuevo, cosa absurda en estos tiempos. Sí, bueno, aunque hay que decir también que en el siglo XVIII se crearon reales cédulas como la de Gracias al Sacar, que a los pardos y a mulatos pues se le otorgaban los títulos de don a cambio de un pago, ¿no? Que no era muy alto el pago. Y bueno, hay que decir que muchos mulatos hicieron fortuna también en la época provincial venezolana y virreinal del continente americano. Pero regresando al punto central del podcast de hoy, don Antonio, el tatarabuelo paterno de Bolívar, Francisco Marín de Narváez, pues tuvo una hija nacida en 1668 y es registrada como expósita, la cual reconoció antes de morir y cita en su testamento lo siguiente: tengo una hija natural y por tal reconozco nombrada Josefa, a la cual hube en una doncella principal cuyo nombre cayó por decencia, con la cual hubiera podido contraer matrimonio sin dispensación cuando la hube. Esta es la única documentación comprobada disponible sobre las circunstancias del nacimiento de María Josefa Marín. ¿Por qué en
este testamento don Francisco habla de dispensación, o sea, que pudo contraer matrimonio sin dispensación. Bueno, él habla así de dispensación porque las dispensas, en líneas generales, eran por tres motivos. Uno, porque eran parientes. Dos, porque alguno de ellos tuviese algún tipo de voto religioso. Y tres, porque se necesitase para ello una licencia, una dispensación del Estado, ya del monarca. Ese último no aplica, parientes efectivamente no tenía cercanos a la vista. Marín de Narváez en Caracas tenía parientes políticos, más no. Y después eventualmente sí, pero ya para ese momento no tenía consanguíneos que calificaran. Por eso fue que durante un periodo de la investigación me concentré muchísimo en analizar las monjas del convento de Caracas, pensando que las carmelitas, ¿no? Creo que era la principal. Concepciones de Caracas, las Concepciones, pensando que a lo mejor habría sido con una monja que hubiera tenido, que eso ocurría, no sería quizás todos los días ni lo más frecuente, pero no era insólito. Entonces, ese punto fue investigado con un análisis de la... No, se empezó a hacer está expuesto, no puedo reproducir aquí todo lo que está en el libro, pero un análisis de todas las posibilidades de la gente posible. Porque él, al decir que era una persona de cierto nivel, ya él de por sí estaba excluyendo expresamente a todo lo que fuera la categoría de gente del común, pues, del común. Y con otro factor que se sabe mucho en genealogía, que cuando se habla de expósitos, es que hay algo que es ocultar social y o materialmente. Nunca la gente del común, cuando tenía sus hijos naturales, los presentaba como tales y se acabó. No nombrarían al padre, porque lo común es que no se nombre al padre. Eso de no nombrar a la madre es lo que hace de este caso extraordinario, porque lo normal era que nombrase y después venían o no venían las legitimaciones, pero el común no tenía ningún incentivo, ninguna razón mayor para ocultar el hijo natural. Es decir, porque nadie, no era una cuestión que eso, aparte que en Venezuela, no solamente durante la colonia, diría que hasta hoy día, más de la mitad de los que nacen son fuera de matrimonio. En la colonia era mucho más alto ese porcentaje. El matrimonio en sí es más, hasta hace no mucho, en las partidas se calificaba legítimo o natural a las personas. Eso se derogó en el siglo XX avanzado. De modo que ese prurito no existía. Entonces, obviamente era una persona de cierta categoría. Entonces habría que discriminar. Entonces, por una serie de indicios que no voy a detallar ahora, se fue armando un poco para llegar a determinar quién fue esa persona. Y en el libro, porque en genealogía, estrictamente hablando, cuando uno hace una investigación de este tipo, uno no puede decir fue, sino que sí, es posible. Postulo, digo que probablemente fue, seguramente fue, pero uno siempre tiene que calificar. Entonces, el libro está destinado a demostrar por qué se pone a doña María Martínez Cerrada como la madre de la Marín de Narváez. Por la vida misma que tuvo la Martínez Cerrada, por la serie de relaciones, por la vida que tuvo Josefa,
bueno, todo el libro, porque es que el libro además encierra una serie de análisis sobre lo que eran las costumbres de la época. Hay una cosa que la gente pasa un poco cuando se va hacia el tema racial, se pasa de largo, que es el terribilísimo sometimiento de la mujer en esas épocas. La Josefa Marín de Narváez, ella fue una verdadera esclava. Sí, porque la casaron a los 15 años, ¿no? Bueno, eso fue un error, ¿no? Y es que yo soy de los que hasta sospecho que el marido la mató o la hizo matar. Porque ella estaba, si uno analiza los libros del registro principal de Caracas, ella al final de su vida estaba tratando de poder disponer de sus bienes y de tal, porque su marido los estaba mal utilizando para favorecer a la familia de él. Y ella empieza a hacer esas maniobras. Hay un poder que queda trunco en el registro principal de Caracas, queda interrumpido, no se termina, está el pedazo del poder allí y de repente la mujer muere. Es decir, que uno dice, caramba, porque el otro la tuvo primero que era mucho mayor que un parto por año prácticamente, y vivió pues, como sabemos, poquísimo, no llegó a los 30 años. Era una muchacha muy joven que estuvo metida en el convento con la tía prácticamente desde que nació hasta que la sacaron a... Es decir, que la tenían resguardada. ¿Por qué? Porque era riquísima. Era riquísima, pero ella, su persona, no tenía libre albedrío. Siempre estuvo a cargo de un tutor, de una tutela. Sí. Nunca jamás se emancipó. Sí, de hecho, su tutor era un Bolívar que obliga a casarla. El gallego Jaspe de Montenegro. Sí, pero creo que... No era un Bolívar, no, era la tía y el tío por el lado de Marín Granizo, claro. Era un tío de ella, cierto, pero creo que, no, perdón, la obliga a casarse con un Bolívar, creo que... No, con Pedro Jaspe de Montenegro, uno de los hombres riquísimos y poderosísimos de aquella época de Caracas, gallego, que es de donde viene Pedro de Ponte. Ajá, Ponte, sí, Ponte. Yo estaba buscando, era el apellido por ahí, que contacta con Bolívar. Pedro de Ponte, Jaspe de Montenegro. Era un hombre absolutamente... Sí, que Bolívar es Simón Bolívar y Ponte, ¿no? Sí, el viejo, él era Palacio. ¿Cómo se llama? Pedro Ponte, Jaspe de Montenegro, era prácticamente el zar de la finanza de Venezuela, de la gobernación. Era un procurador general, tesorero, reunía todos los cargos y era un soltero de una buena familia gallega. Y ahí es donde lo empatan, lo es decir, que él se lleva a esta niña y la tiene ahí, es decir, pariendo, perdónenme, lo que la puso a hacer. Y ahí no hubo independencia, ella no tuvo ningún, era prácticamente, uno habla ahorita de que los sometimientos femeninos, bueno, era como con los árabes, ¿no? Sí. La gente se olvida o pasa de alto que los árabes son los que instauraron toda una serie de la cultura islámica, del sometimiento tan fuerte en ese sentido. Y por lo menos en cuanto respecta a España y su ámbito. Totalmente que ella fue una total sometida. Pero ahí de nuevo, ella fue víctima de toda esa circunstancia. Ahora, la madre, como se demuestra en el libro, y incluso hay quienes cuestionan la ascendencia de la madre. La madre llevaba sangre indígena ella, de alguna forma o de otra, más o menos. En el libro se demuestra que tenía unas raíces más bien remotas de los indios de la isla de Santo Domingo,
del comienzo de la conquista. Sí, los taínos, ¿no? Hay quien opina que no era, que había más, que ella no era realmente hija de su supuesta madre. Ahí se ha creado en Venezuela otra discusión sobre ese punto. No, yo no lo considero demostrado, pero que está en el aire. Es decir, que no se trata el libro de eximir al libertador de tener sangre indígena, sino de aclarar sus verdaderas raíces. Punto. No es que de decir tenía o no tenía, ni sí, para favorecer ni para denigrar, sencillamente para ver qué es lo que es. Sí, exacto, buscar una verdad histórica, ¿no? Y muchos de los que sostienen que Josefa Marín era indígena o tenía sangre indígena, mejor dicho, lo hacen en base a los testimonios también de José de la Riva Agüero, que fue expresidente del Perú y cita en sus memorias del año 1858 lo siguiente, que Josefa Marín era hija de Narváez y de su manceba indígena de Aroa. Y bueno, Rafael Diego Mérida, ministro de Bolívar, opina lo mismo, ¿no? Sobre esta versión. ¿Qué nos puede decir al respecto? Riva Agüero era un portavoz de intereses españoles, es decir, que ahí no hay ninguna razón para creerle esa parte, aparte que es que hay que ubicarse en el momento. ¿Qué iba a saber Riva Agüero de la genealogía exacta de Bolívar? Estaba replicando lo que se le comentó en algún momento. Y se puede haber comentado. Que, por cierto, se puede haber comentado porque la madre verdadera era de un nivel, estrato acomodado, rico, mas no de la primera línea de Caracas. Sí, es que en el testamento Francisco dice que es una doncella, ¿no? Se trata de una doncella. No eran de primera línea considerando lo que era el conjunto social de Caracas en aquel momento. Sí, lo que llamamos los mantuanos, ¿no? No eran mantuanos, eran gente intermedia. Ese es la primera. Eso es Rivera Agüero. En cuanto a Mérida, era un enemigo terrible de Libertador, ¿no? Y después también Núñez de Cáceres lo dice también. Mérida era terrible. Mérida, María Antonia Bolívar le quería mandar a dar unos palos. Sí. A Libertador diciendo que le iba a mandar a dar unos palos a Mérida por la difamación que traía. Mérida sí era muy mixto, tenía una genealogía muy turbulenta, pero Mérida era un tipo muy malvado y que lo que quería era dañar a Libertador y creía que con eso, como quizás él fue hostigado por eso, pues él creía que con eso también hostigaba a Libertador y después le decían a Libertador, los peruanos le decían longanizo, algunos le decían, a Bolívar sí le echaban, obviamente Bolívar no era un vikingo, vamos a estar claros, en América Latina no existimos razas puras, comenzando porque en Islas Canarias no existen razas puras y Venezuela no, ni en España tampoco. En España todo es una mezcla de personas de varias partes de Europa, ¿no? Obvio, y del norte de África también hay. Totalmente, obvio, pero me refiero en Canarias porque Venezuela es, que digamos, entre 70 y 80% canaria, sí. en su genealogía. Entonces, es decir, que esas teorías de purismo no tienen ningún sentido, salvo a veces como indicio investigativo, porque cuando uno va a buscar, se busca aquí o se busca allá, pero fuera de eso, no tiene ninguna trascendencia en el sentido actual. Ahora, hay que reconocer que antiguamente sí lo tenía. Entonces, cuando uno está investigando, uno tiene, acuérdate que la genealogía es como un detectivismo. Y cuando uno está en esas labores de detectivismo, uno tiene que situarse en el contexto social, no elucubrar fuera de él, porque si uno aplica conceptos modernos, pues se pierde. Hay que ir a como... Y cuando uno está es buscando indicios de algún tipo. Entonces, Bolívar
siempre en Venezuela, es decir, en la genealogía venezolana, el culto a Bolívar es insigne. Es decir, la gran cantidad de publicaciones, de investigación. Es decir, yo casi que me metí en ese tema por desafío, porque siempre he considerado que sea una deificación y un culto y una concentración en las investigaciones sobre que ya empalaga. Es como que ya demasiado, basta de investigaciones sobre la genealogía de Bolívar. No sé cuánta gente lo ha hecho, han hecho publicaciones, unas más o No, menos. inclusive gente que se inventa tener ascendencia del mismo Simón Bolívar, ¿no? Por ahí aparecen muchos No, había un falsantes por falsante. internet. Hay uno muy famoso por ahí que vive aquí en España. Bueno, había uno que estaba en Colombia, no sé si se ha ido para España. Sí, sí, Que es el mismo. es un fraude total. Pero absurdo, además. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero de buen sentido se han hecho investigaciones. La base real de la investigación parte del descubrimiento que tuve la suerte de hacer del testamento completo de Marín de Narváez. Porque ahí da otros indicios que no están el citado. El que tú has citado al comienzo, está transcrito y es el que se usaba en Venezuela generalmente, porque fue el que se usó en la transcripción que se hizo parcial del testamento en Caracas, en los registros de las notarías de Caracas, en las escribanías, a los efectos de la transmisión de la herencia, etcétera, etcétera. Pero el testamento es mucho más amplio. Marín de Narváez era un hombre muy rico, no muy pulcro en sus tratos administrativos. Sí, de hecho, era el dueño de las minas de Aroa, ¿no? Hizo una grandísima fortuna, pero no siempre por las buenas. Estuvo muy investigado. Era lo que llamaríamos hoy día un enchufado. Y lo más probable, a mi juicio, es que él violó a la muchacha. Ahí está expuesto en el libro. Y que la familia de la muchacha, que no eran, como decimos en Venezuela, mancos, porque no eran de la jet set de la época, pero eran una gente sólida, encomenderos inclusive, eran gente que lo podían dañar a él. Por lo cual, cuando ella está en los meses de gestación, él sale huyendo de Venezuela, en contubernio con el gobernador, en contubernio y con dinero por medio, porque hubieron tratos de dinero por medio, porque están comprobados. Entonces, él sale huyendo de Venezuela. Y después, él se va a Sevilla. Y en Sevilla, él experimenta una especie de conversión y se hace del círculo del famoso Miguel de Mañara, arrepentido de sus pecados sexuales, carnales, etc. Y ahí es donde él hace el testamento y reconoce a la niña. Pero lo más probable es que eso fuera un estupro, una violación de algún tipo. Y entonces él se va, huido, porque lo más probable es que, porque como digo, la familia materna no serían los poderosísimos, pero eran los Martínez de Porras, eran una gente que de luego se distinguió muchísimo más, pero hubo hasta un obispo, pero en ese momento todavía eran un poco como emergentes, estaban mezclados. La madre o la supuesta madre, porque hay quien la cuestiona, era de una familia de raíz muy vieja que va hasta la conquista, pero mixta ya. Es decir, que no eran 100%, ya en ese momento se sabía que no eran 100% españoles, por lo menos por decirlo de esa manera, peninsulares. Total es que esa gente no era inerme, tenían sus conexiones, ¿no? En aquella época, pues, obviamente que ese tipo de pleitos
pues muchas veces se resolvía con sangre. Yo creo que él quizás, él aspiraba, por una serie de otros documentos, a entrar también en un círculo. Él estaba muy en torno a las famosas Escobedo, que esas sí eran importantísimas. Ujú. Pero sobre todo pensé que era una de las monjas Escobedo, porque hubo unas monjas Escobedo en la época que eran más o menos, porque ¿qué había que hacer en ese momento, en esas circunstancias? Había que analizar las muchachas que estuvieran en edad de tener hijos de cierto estrato. Caracas era muy chiquita, no era tan difícil ver por eliminación. Es interesante eso que señala don Antonio, ¿no? De que el tatarabuelo de Simón Bolívar, pues, cometió una violación y después se arrepintió en Sevilla, porque el padre de Bolívar, Juan Vicente Bolívar, también tiene acusaciones de violación en San Mateo, ¿no? Y están documentadas en el arzobispado de Caracas, ¿no es así? El padre de Bolívar fue un horror, ¿no? Es Ujú. decir, el padre de Bolívar era una especie de energúmeno. Es decir, no, la historia era muy parecida porque la madre de Bolívar era mucho más joven que el padre. No, pero no hay una relación entre una cosa y la otra. El papá de Ujú. Bolívar, quizás, bueno, no sé, genéticamente yo no creo en esas cosas, pero sí hay una repetición de una mala conducta, es decir, pero Sí, porque es que lo que me acaba de contar me hizo recordar mucho a Juan Vicente Bolívar. sí, pudiera decirse, pero yo, primero que no creo que Juan Vicente Bolívar ni siquiera supiese toda esa Sí, historia. Y segundo, Juan Vicente Bolívar nunca que yo sepa o que se haya visto, se arrepintió ni hizo ningún resarcimiento. Sí le dejó 200 pesos al fulano hijo que tuvo en Maracaibo, es decir, el medio hermano ese de Libertador, de donde dice venir el farsante ese que anda por España, ¿cómo se llama? Pero que tampoco viene de ahí. Pero y no viene directo de Bolívar, obviamente. Pero sí, el papá de Bolívar fue terrible. Y no hay ningún, pero Bolívar no tiene, los hijos no tienen la culpa de lo que hagan los padres. Es decir, que si nos pusiéramos en eso, estaría descalificada la humanidad entera. claro. Es decir, ya tendríamos que tirarnos todos al océano y cerrar el capítulo y decirle, como es en tierra, trágame. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Pero es curioso, ¿no? La similitud de los casos. Pero nos estabas contando anteriormente sobre este proceso de arrepentimiento y de cómo influyó en la familia materna de la bisabuela de Bolívar. El de lo del arrepentimiento es una deducción muy lógica, porque si uno lee el testamento y las perdones que pide y las cosas, y se da cuenta, y ahí se habla explícitamente de la cosa con Mañara, es decir, que él estaba arrepentido. Mira, cuando tú decías la coincidencia que hay quizás en la conducta del padre de Bolívar y la del tatarabuelo, y quién sabe que Ujú. otros antes, era lo que llamamos hoy comúnmente el machismo. Es decir, y lo que está ahorita están desgraciadamente en las noticias, que es lo del tema del feminicidio y todo ese tipo de cosas, que yo lo veo a toda hora, es decir, en los noticieros. El tema, ese es un tema, pero de nuevo, ahí estamos frente a una situación que por ser reprobable no Ujú. deja de ser histórico y no deja de ser costumbres de la época, que en muchas veces las víctimas eran parte del síndrome, eran sencillamente igual que hoy día. Hoy día, ¿cuántas mujeres en el mundo islámico no se andan con y no es por miedo, porque no solamente la estamos viendo ahorita en Irán, Ujú. no solamente están tapadas ellas, sino que le caen a palos a las que están destapadas. Es decir, que hay mujeres igualmente, no sé cómo calificarlas, pero que están metidas en el sistema, vamos a decirlo de alguna manera, sin usar adjetivos. Están metidas en el sistema, forman parte y lo promueven. Es decir, que incluso entre las terroristas que después aparecen. De modo que son temas que por eso es que tanto, es tan importante
contextualizar el momento, las circunstancias. Parece aquello de el hombre y sus circunstancias. Sí, claro. No, y hay que decir que en aquella época no solo se daba en la monarquía hispánica estos casos, también pasaba en Inglaterra con los matrimonios arreglados, No, en Holanda, etc. Es que sigue pasando. Y sigue pasando, sí, en el mundo occidental sigue pasando cosas de este sentido, En el ¿no? mundo occidental no tanto, pero en el mundo islámico sigue pasando absolutamente un escándalo. No, no, bueno, hablo de la violencia, como dicen, machista, ¿no? No, yo más bien me refería a los matrimonios arreglados. Sí, sí. Sí, no, es que eso fue ayer, en muchos casos, es decir, y la gente ahora se raja las vestiduras, pero precisamente porque mucha gente no conoce la historia. Hay mucha gente muy joven que habla toda suerte de tonterías sin saber de nada del pasado. Es decir, ignorantes totalmente de lo que es la historia de la humanidad. Bueno, regresando un poco al tema central que nos compete el día de hoy, que es el nudo de la Marín, sobre los que sostienen que Josefa Marín tenía sangre negra, está el historiador colombiano Pablo Victoria, y cito al historiador. Dice, Josefa Marín de Narváez era hija de don Francisco Marín de Narváez y una señora desconocida de raza negra con quien nunca se casó. Doña Josefa heredó riquezas a la muerte de su padre, indicio seguro de que la niña había sido registrada por influencias de Francisco en el libro de bautismo de Blanco. Caso muy extraño en las Indias. Bueno, hay que decir, don Antonio, que yo he entrevistado a Pablo Victoria y hemos hablado de este asunto y él dice que ha visto la documentación de los que está citando, ¿no? Y que más bien las academias de historia lo niegan para no mancillar la imagen de Bolívar. ¿Cree usted que no puede ser una confusión con el matrimonio en artículo mortis de Pedro Domingo de Ponte y Andrade de Montenegro, cuñado de Juan Bolívar, y Martín de Villegas, abuelo paterno del Libertador, con su concubina la negra de calidad Lorenza María? Eso es. Alguna gente cree, como no saben de genealogía ni nada, primero que ese Pedro de Ponte efectivamente se casa con la esclava. Lo hizo. Fue como 40 años después. Porque ese Pedro de Ponte era descendiente de la Marina. Estos ignorantes, porque ¿quién fue el que escribió eso? No escuché el nombre que tú dijiste. El historiador. Sí. Pablo Victoria, colombiano. Que no pone sus fuentes, porque no es un historiador, es un novelista. ¿Cómo se llama? Hay un otro, yo pregunté el nombre porque hay otro por ahí por Colombia que insiste que a Bolívar lo mataron los americanos en un barco y después lo tiraron al mar y que después lo de Santa Marta. No, ese creo que es venezolano, se murió, por cierto, se llama... Es venezolano. Bueno, ahorita no me acuerdo del nombre, pero bueno. No hay nada peor que un investigador ideológico, porque eso pone la historia de cabeza para hacer el traje. Sí, por cierto, ese historiador dice que es descendiente de Joaquín de Mier. Mier Hoffman se llama el historiador, Mier Hoffman. Sí, esos son farsantes también. Se dicen historiadores y lo terrible es que se presentan a la opinión pública y son presentados como historiadores. Lo que son unos parlares. Toda la vida los ha habido. Eso no es nada nuevo bajo el sol. Pero en una historia seria, hay que presentar la documentación. Eso de que yo he visto los documentos, eso es una farsa. No, bueno, el libro Terror Bolivariano que he escrito cita los documentos, ¿no? Pero yo creo que puede ser una confusión con este caso que le estoy diciendo, ¿no? Me gustaría ver la famosa cita, porque muchas veces esta gente cuenta con que la gente no va y chequea la cita. Un verdadero investigador va y revisa la cita para ver si es verdad. No es muy fácil poner una cita. Pero generalmente vienen las cosas esas disfrazadas, un palabreo, y ponen sus... Eso es totalmente falso. No, para comenzar,
no es posible que hubiese. ¿Sí? ¿Qué papel va a existir de 1668 cuando nace Josefa Marín? ¿Qué papel va a existir que demuestre que ella es hija de una negra? Que va a expresar, tendría que encontrar una partida de bautismo alterna, porque la partida de bautismo existe y está en el libro blanco, que en aquella época, por eso que hay que contextualizar, porque en aquella época la iglesia mantenía libros separados para las razas. Sí, bueno, pero eso está comprobado que no se respetaba mucho. Había indígenas que por solamente vestir como español y hablar español lo registraban como españoles. No, bueno, sí, puede haber casos, no puedo En México es muy común. Bueno, sí. No, hay otra cosa que es que a veces, por eso es que hay que también entrar en el detalle. En las partidas muchas veces, no el indio propiamente, el indio casi siempre tuvo un tratamiento especial. Pero el negro a veces lo calificaban como español. ¿Por qué? Porque era propiedad de, porque era un término con un concepto jurídico a dónde pertenece. Hay ciertas confusiones, sí las hay, pero en los libros lo que pasa es que cuando dicen que están los indios en el libro de los españoles, no. Están, el libro se llamaba de Baraja. El libro de Baraja contenía, entonces te decían, de tal página a tal página están los españoles. De tal página a tal página están los indios y de tal página a tal página están los españoles. Eso, el problema la situación luego se presenta con los pardos, mucho, que esos sí pasaban la línea, y los mestizos, esos pasaban la línea, pero de que fueron las negras, eso tenía que estar en otro libro. Es decir, él no, pero no es por una razón que lo estoy diciendo, por una razón de discriminación, sino de realidad, de lo que ocurría. Bueno, también hay que decirlo, para que no nos malinterprete, hay casos de blancos que son registrados como mulatos y después denuncian a la Real Audiencia esta situación y después Carlos IV pues manda y regaña a los párrocos que registran. Ahí normalmente sí. Lo que ocurre es que sí eran mulatos y con las gracias de sacar los blanqueaban. Y eso ya es parte, pero eso todo forma parte cuando uno está investigando esas cosas. Uno tiene que saber un poco, porque si no se puede perder. Ahora, estos que andan diciendo, que usan, no, primero que no sería definido de esa manera. Ese historiador colombiano no puede haber visto nada sino algo de lo que dijiste tú de Ribagüero, algo de Mérida, algo de Pedro Núñez de Cáceres, que también hace similar referencia. Y hay uno, por ejemplo, Ribagüero dice que es india, el otro dice que es negra, porque ya en la época sí, bueno, no solo Ribagüero, también vemos mucho en la prensa de la época que se publicaron acusaciones de que Simón Bolívar era sambo y que tenía rasgos samboides. Era la forma de denigrar. Era la forma de denigrar. Y yo no era rubio, pero tampoco. El cuadro de él, porque aquí en Venezuela han sacado un cuadro oficial que una fulana francesa hizo con una descontexto. Hay un cuadro de Bolívar pintado en Lima que él se lo manda a su hermana María Antonia y que él, de su puño y letra, dice que es la mejor semblanza de él que él ha visto. Sí, él creo que las palabras exactas, las palabras de Bolívar era que era el retrato más exacto de él, que fue obra del pintor peruano José Gil de Castro, por cierto. Ahí tiene. Entonces todas estas elucubraciones que se hacen es como para alimentar problemas de conflictividad étnica, problemas de resentimiento, temas de racismo, es una cosa que desgraciadamente
la vemos a toda hora, pero no se corresponde con la realidad histórica, que es a donde va. Sí, correcto. Usted en su libro, en el nudo deshecho, cita que la mujer desconocida, como bien señaló antes, fue María Martínez de Cerrada, y hay que decir que es hija de un encomendero, ¿no? Y que Francisco Marín la tuvo en cuenta en su testamento, pues le legó un dinero a condición de que se metiera monja o se casase, y Ahí que ella está, escogió posteriormente casarse, ¿no? A pesar de que le daba menos réditos, ¿no? ahí está. Esa es una de las pruebas grandísimas, que esa era la perjudicada. ¿De dónde? ¿Por qué le sale a buscar y dar aparte que esa muchacha estaba desheredada por sus padres en ese momento? ¿Por qué él sale a darle un dinero para que se meta monja? Es como los tipos que hoy día dicen, mira, vete a abortar. Toma un dinero y aborta. Es decir, es el mismo concepto, es decir, piérdete. Te violé, piérdete. Un machismo puro. Es decir, métase a monja. Hay un dicho en inglés que se métase en un convento. Cuando ya no querían usar más a la mujer, métase en un convento. Es decir, eso era común en la época. Era común. Las muchachas quedaban un mal paso afuera, para el convento. En el mundo hispánico, pues el convento. Esa era la solución al tema, es decir, que él estaba tratando, esa mujer era una mujer que tú ves entonces después, emprendedora, emancipada, de las pocas que en Caracas se movían por su cuenta, que se casa luego con un hombre de relieve, es decir, que tampoco era una... Ella en sus actuaciones notariales, se va notando que es una mujer, firmaba con doña, en aquella época firmar con doña, había que... Doña, tal. Entonces, ella no era una muchachita de esas ya después, inerme. Ella, como decimos aquí, echó para con su vida. Y bueno, la hija la estaba en otras manos, estaba en un convento y ella muere joven también. María Martínez Cerrada muere muy, es más, muere antes del casamiento de la hija, muere cuando la hija era de 7, 8 años. Es decir, que no era, no tuvo probablemente contacto con ella ninguno, salvo cuando dan a la luz. Ese personaje también está estudiado en el libro, porque ella tuvo una vida propia corta y la transcripción de su muerte, de las escenas de reconciliación con los padres, que hace el cura, que testifica, hay una información testifical sobre la muerte de María Martínez Cerrada. Ella también, es decir, son dos mujeres, María Martínez Cerrada y Josefa Marín de Narváez, que para la gente que le interesa el tema del feminismo y de la emancipación de las mujeres, vale la pena analizar hoy día, porque son cosas que uno dice, bueno, esta mujer sobrevivió, era una sobreviviente. Y el marido sería una señora que después se volvió a casar y fue gobernador incluso. Realmente se debe haber aprovechado y haber tenido, el padre de ella era encomendero, Lucas Hay algún colega mío aquí que dice, bueno, es que ella no era hija, María, no Josefa, de la mujer, porque, y argumenta que es que la mujer era muchísimo mayor que el marido. Pero la mujer era tan bajo. Lucas Martínez de Porres tenía sangre indígena y la mujer también. Los dos tenían la misma, por cierto, porque eran parientes. Entonces, era una gente, como digo yo, pero tenían encomiendas y tenían propiedades en una zona que se llama aquí Guarenas, en el estado Miranda,
tenían las encomiendas y era una gente que ya eran de relieve y fueron incrementándose en posición. Llegó a haber un nieto, mire, porque el Martínez de Porres, el papá de esta mujer, se vuelve a casar con una de más rango todavía, y hay uno de los hijos o nietos de él que llegó a ser obispo designado de Puerto Rico. De modo que no eran una gente, no eran de esa gente que podían abusar de ellos fácilmente los poderosos, no eran unos infelices, ¿no? Eran unos gente ya asentada con bienes de fortuna y que se podían defender. Y por eso es que este hombre sale, pero a todo galope. A todo galope de Caracas, lo que ya sale, lo que ya se le sale en estado. Sale a todo galope de Caracas, sale huyendo. Entonces, esa es la madeja. Ahora, más allá de la madeja genealógica, que es interesantísima como investigación, está el entramado de lo que ocurría en aquella época, y a mí se me hace que hacía también un poco muy claro, da mucha luz sobre la vida de las mujeres en aquel momento, y de las mujeres de cierto relieve inclusive, que estarían como quieren poner a las iraníes, ¿no? Sí, bueno, otras épocas, ¿no? Pero, don Antonio, lo cierto es que Bolívar sí tenía sangre indígena. De hecho, en el año 2012, un estudio realizado por expertos del Instituto de Genealogía de Venezuela, del cual fue usted presidente, y avalado por la Academia Nacional de Historia de Venezuela también, ha confirmado que Simón Bolívar tiene 2% de sangre indígena que se remontan a sus ancestros del siglo XVI, ¿no es así? Esa es la cuenta que saco yo en el libro. Eso está en el nudo. Eso es parte del nudo. Es decir, porque es que el nudo deshecho no está destinado a demostrar que Bolívar no tenía sangre mezclada de la que fuera. Sino simplemente está deshaciendo el nudo. Pero el resultado iba a ser el que iba a ser. A mí me hubiera dado absolutamente igual que fuera negra, India, China o lo que quisieran poner. Era el sacar adelante ese misterio. Es decir, desentrañar un poco ese misterio. Y ahí está. Ese fue el resultado, ese fue el libro. Porque realmente los que le ponen, los que quieren eso para bien o para mal, discutir, eso es una ridiculez. Eso está fuera de contexto actual. Y eso es estar fuera del mundo en que vivimos. Sin dejar de saber que en aquella época era importante. Sí, claro, por supuesto. Y hay que decir que más de 270 años de mezcla en el nuevo mundo entre blancos, indios y negros, nadie iba a ser 100% raza pura, como hoy en día la mayoría de personas no lo son. O sea, es estúpido pensar de esa manera, ¿no? El duque de Alburquerque dijo una vez, noble español, que niegue tener sangre judía o mora, no conoce su propia genealogía. Las mezclas han estado presentes desde siempre, en mayor o menor grado. De modo que el tema hoy día, si uno lo va a ver desde el punto de vista genealógico, mucho menos científico, se convierte en un tema bizantino interesante, sí, para conocer y quizás para no tanto juzgar a la gente de la época, porque la gente vivía en su momento. Hoy el movimiento infame woke que está en Estados Unidos quiere juzgar a la gente del pasado y aún a los descendientes por lo que hicieron en un contexto de otra época. Eso ya es otra cosa. Pero hay que saber lo que pasó y por qué pasó y por qué se conducían como se conducían. Sí, bueno, de hecho, yo me hice un estudio de ADN y tengo 2,7% de sangre judía askenazi, ni siquiera es judío sefardí, imagínense. Yo debo tener, yo creo que eso los actualiza, yo creo que en el último yo tengo un 2% de senegalés.
Es decir, que no me preocupa decirlo. Sí, exacto. O A mí sea, me divierte es normal muchísimo. en los tiempos presentes que Más bien me divierte muchísimo. A lo mejor mis abuelas se hubieran infartado, a mí me divierte. Más bien me da curiosidad saber sí, de cómo se conocieron y cómo se mezclaron, ¿no? por dónde vino. No, bueno, obviamente Claro. se conocieron en las Antillas. Pero digamos, el tema es por dónde me viene, porque yo no lo he descubierto, pero el ADN lo dice, así que tiene que haberlo en algún sitio. A lo mejor me viene de España, a lo mejor me viene de Cádiz. Yo tengo mucha Sí, sangre. claro, en Andalucía hubo también ¡Oh! bastantes negros, en Mis, Canarias también hubo bastantes negros y mulatos. mis herreras vienen de Jerez de la Frontera, de la calle del Sol, donde nació Lola Flores. De modo que todo vale. Yo no estoy cerrado a ninguna de las posibilidades. ¿Por qué voy a estar? Eso es histórico. Por supuesto, y las pruebas de ADN no se equivocan, es algo Bueno, científico. yo he visto que la mía varía. Pero Ellos en son general siempre suele tener un rango en la de, que hice de yo, la acertado que hice bien yo, que alto. no la voy a mencionar por razones comerciales y eso, pero la que hice yo actualiza los resultados de acuerdo a las bases de datos que van actualizando, ampliando y actualizando. Y luego vienen variaciones como que la van ajustando más a lo que, me imagino que mientras la muestra sea mayor, se ajusta más a lo que debe ser. Yo en una primera muestra me salió algo africano también, después desapareció. Ahora en la última que me mandaron salió esto de Senegal, 1 o 2%. Bueno, muy interesante. Sí, bueno, y ahora que estamos en el mes de la hispanidad, que pronto se va a celebrar el 12 de octubre, la hispanidad es eso, es la mezcla de razas, de negros, de blancos y de indios, ¿no? O Toda sea, la vida lo fue. Toda la vida lo fue. toda la vida sí, y tenemos que estar orgullosos como hispanos de serlo. Así que Simón Bolívar sí tiene sangre indígena y no es una manera aquí de desacreditarlo ni de meternos con Ni, ellos, sino es la verdadera historia ni de la de hispanidad. desacreditar, ojo, ni de desacreditarlo, ni de ponerle mérito, porque tampoco es cuestión de decir, ay, qué maravilla, entonces, no, es una realidad y punto. Sí, por supuesto, tampoco de meterle mérito porque no nos hace diferente ser una cosa u otra. A Y esta su es la última, carácter. sí, y esta es la última pregunta que le quería hacer, don Antonio, porque ya estamos llegando al final del podcast. Es sobre este estudio que hizo el gobierno, que sabemos que el gobierno todo lo manipula, ¿no? De las pruebas de ADN de Bolívar y con los huesos que sacaron y exhumaron que estaban en el Panteón Nacional. Y después de la reconstrucción facial que hicieron con unos rasgos también, digamos, amboides, ¿qué opinión tiene sobre los estudios que hizo el gobierno y la representación gráfica facial de Bolívar? Que la que le hizo los estudios le sacó un dinerito a pobre Chávez. Sí, creo que lo hicieron en Barcelona, aquí en España, por cierto. No sé si fue en España o si fue una francesa. O sea, no me acuerdo ahora quién lo hizo, pero quien lo hizo sencillamente los timó. Se aprovechó de las ansias y de los complejos que podían tener algunos sujetos para sacarles una plata que en aquella época abundaba y que ahora hace mucha falta aquí en Venezuela. O sea, que totalmente falso que esos estudios que hicieron el gobierno, ¿no? No tiene nada de serio. Eso lo hicieron en ese entramado de complejos, de resentimientos, que quieren, entonces creen que lo están enalteciendo, y que se había ocultado. Es todo un patuque de emociones. Así es, don Antonio, muy importante las palabras que nos acaba de decir, así que ya estamos llegando al final de esta entrevista. ¿En dónde pueden conseguir nuestros seguidores, quienes están viendo
su libro sobre el nudo deshecho para que lo quieran adquirir. Eso sí está más difícil porque no sé si está en imprenta. Eso fue hecho por la Academia Nacional de la Historia, junto con el Instituto de Genealogía. Y yo tengo aquí en Caracas algunos ejemplares, pero me imagino que por internet, no sé si alguna librería lo tenga. No es muy común el libro. Sí, bueno, le recomendamos a la gente buscarlo por internet, a ver si lo Por consiguen y internet, si no, sí, sí. sí, por internet y más adelante yo veré si saco otra cuestión electrónica o lo que sea, pero de momento lo que hay es, no es un libro fácil en este momento que yo esté, porque eso se publicó ya hace un tiempito y la Academia de la Historia de Venezuela, no sé en qué condiciones están las cosas, puede tener los ejemplares de ellos y yo tengo algunos y las librerías que los tengan. Es cuestión de buscar por internet. Yo creo que por Amazon se consigue. Pueden hacer una búsqueda en Amazon o si no ponerse en contacto con Antonio en las redes sociales. En Twitter está como... Sí, pero yo aquí en Venezuela, pues no tengo manera de sacarlo de aquí de Venezuela. Lo que Sí, bueno, tengo es es, que nos ven gente de todas partes de Hispanoamérica, de Venezuela, sí, de, bueno, yo quizás de pueda, México, tenemos también mucha gente de Perú, de Colombia. sí, bueno, sí, será cuestión de que se comuniquen a ver si están a mano, que les pueda hacer llegar y con muchísimo gusto. Eh, Lamentablemente, como te digo, es una edición de ya, no me acuerdo el año, pero ya tiene unos años y debe estar, pero yo sé que por Amazon está, igual que está el de los gobernantes, eso está en Amazon también. Pero yo sé que en Amazon está. Sí, correcto. Sí, su último libro, el de los gobernantes españoles de Venezuela, pues está en Amazon y está ampliamente recomendado. No lo he adquirido todavía, espero hacerlo muy pronto. Así que bueno, ¿Cómo no? las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirse de nuestro Bueno, público. no, muchísimas gracias por la invitación, encantado de acompañarle y de nuevo te felicito por tu manejo de los temas históricos. No, muchas gracias, Antonio. Un honor viniendo de usted sus palabras y bueno, también recordarles a aquellos que les vio el video, si les gusta darle like y compartirlo para así llegar a más público. También recordarles a aquellos que nos pueden conseguir en Venezuela Provincial en las redes sociales a través de Facebook e Instagram y aquellos que quieran ser mecenas y colaborar con nuestro proyecto de investigación histórica pueden hacerlo a través de Patreon de Venezuela Provincial. Le mandamos un saludo a nuestros mecenas como lo son Ángel Rodríguez, Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García y Alberto Gil Martínez. Así que, don Antonio, hasta una próxima oportunidad. Seguro lo tendremos de nuevo en Venezuela Provincial y le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, hasta luego igualmente. Hasta Adiós. luego.